Todos sabemos que en una pandemia la prioridad de cualquier gobierno es proteger a sus ciudadanos. Esa es la narrativa oficial. Pero hay algo que nadie te ha contado todavía del todo. Mientras el Ministerio de Transportes ordenaba comprar mascarillas de urgencia para salvar vidas, alguien dentro de ese ministerio ya había pactado cuánto iba a cobrar de comisión. Y esa persona era el propio ministro. Pasé 3 semanas analizando 47 fuentes documentales, autos judiciales y las transcripciones del juicio oral que comenzó en el Tribunal Supremo en abril de 2026. Y lo que encontré va mucho más allá de las mascarillas. Estamos hablando de sobres con dinero en efectivo, de un piso de lujo en la Plaza de España de Madrid, pagado con dinero que no debería haber existido. De 90.000 euros en bolsas de mano llevados a la sede del partido que gobierna España. Pero lo más perturbador de todo no es lo que hicieron. Es cuánto tiempo lo hicieron sin que nadie los parara. Para entender este caso necesitas volver a un momento concreto. Marzo de 2020. España lleva apenas 2 semanas en confinamiento. Los hospitales están al borde del colapso. Los médicos llevan días pidiendo material de protección desesperadamente. Los titulares hablan de personal sanitario operando con bolsas de basura, con equipos de buceo reciclados, con lo que pueden. El gobierno declara el estado de alarma el 14 de marzo. Y en ese momento, algo que normalmente tiene controles, procedimientos y supervisión, queda suspendido de golpe. Se activan los contratos de emergencia. Los contratos de emergencia son una herramienta legítima. Cuando no hay tiempo para los procedimientos normales y hay vidas en juego, el gobierno puede comprarle material a quien quiera, sin concurso, sin esperar meses de tramitación. Pero esa flexibilidad tiene un precio. Sin licitación pública y sin las salvaguardas habituales, el control de quién recibe esos contratos pasa a depender casi exclusivamente de las personas que están dentro del sistema. Y en ese ecosistema de urgencia, dinero rápido y supervisión mínima, una trama llevaba ya meses preparada para actuar. 3 hombres, roles perfectamente definidos. José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Número 2 del PSOE, una de las personas más poderosas del gobierno de Pedro Sánchez. El hombre que decidía sobre contratos, empresas públicas e infraestructuras por valor de miles de millones de euros. Koldo García Izaguirre, el asesor de confianza de Ábalos. Su mano derecha, el enlace operativo, el hombre que convertía las voluntades del ministro en órdenes concretas, sin cargo de alta visibilidad, pero con acceso a todo. Y Víctor de Aldama, empresario, comisionista, el hombre que, según la Fiscalía Anticorrupción, identificaba las oportunidades de negocio, ponía en contacto a los interesados con el poder y se encargaba de que el dinero fluyera en la dirección correcta. Según el relato de la acusación, estos 3 no empezaron a funcionar juntos en marzo de 2020. Llevaban haciéndolo desde, al menos, octubre de 2019. Pero fue la pandemia la que les dio su mayor oportunidad. El 13 de marzo de 2020, un día antes del estado de alarma, algo se puso en movimiento dentro del Ministerio de Transportes. Se plantea la compra urgente de mascarillas. El ministerio, que no es el responsable natural de material sanitario, entra en la operación a través de las entidades públicas que dependen de él. Inicialmente, 4 millones de unidades. Pero entonces interviene alguien, y la cifra se duplica hasta 8 millones. Según el auto del instructor del Tribunal Supremo, Víctor de Aldama disponía de información privilegiada sobre estas operaciones antes de que se formalizaran, lo que le permitía anticiparse, articular ofertas, posicionar a la empresa vinculada a él, soluciones de gestión S.
SL, en el momento exacto en que el contrato estaba listo para ser adjudicado. Días después, ADIF formaliza una nueva adquisición. Otros 5 millones de mascarillas, mismas condiciones. El proveedor, Soluciones de Gestión. ¿Quién es Soluciones de Gestión? Antes de la pandemia, era una empresa relativamente pequeña, sin historial relevante en el sector sanitario, sin capacidad logística demostrada para distribuir mascarillas a escala nacional en plena crisis global de suministros. Y sin embargo, fue ella quien se llevó los contratos. La razón, según la Fiscalía, es que Aldama actuaba como intermediario entre esa empresa y el ministerio. Y ese intermediario tenía algo que ningún competidor podía igualar: acceso directo al ministro. El esquema, según la acusación, funcionaba así. Soluciones de Gestión recibe el contrato, factura, cobra, y una parte de ese dinero, la comisión por haber facilitado el acceso al poder, vuelve hacia Aldama. Aldama se encarga de que parte llegue a quienes hicieron posible la adjudicación. Según el fiscal jefe anticorrupción, el mecanismo incluía entregas en efectivo de 10.000 euros mensuales desde octubre de 2019, cada mes, en metálico, destinados a repartirse entre Koldo García y el propio Ábalos. Pero el dinero en efectivo era solo una de las vías. La Plaza de España de Madrid es uno de los barrios más exclusivos de la capital. Pisos que se alquilan por varios miles de euros al mes. El tipo de dirección que no aparece en el sueldo de un funcionario. Y según las declaraciones ante el Tribunal Supremo en abril de 2026, fue ahí donde Jéssica Rodríguez vivió durante años. Pagado. Por el entorno del exministro. Jéssica Rodríguez es la expareja de José Luis Ábalos, una relación sentimental que, según ella misma declaró, duró 4 años. Y cuando esa relación terminó en noviembre de 2019, algo siguió. Los pagos. Ábalos asumió sus estudios, sus facturas veterinarias y el alquiler de ese inmueble en la Plaza de España, al que ella misma se refirió como su casita de novios. Sus palabras ante el tribunal: Ábalos me dijo que no me preocupara por el piso. Podía seguir viviendo ahí. Ese alquiler mensual habría sido pagado, según la investigación de la Guardia Civil, a través de un socio del comisionista llamado Alberto Escolano. Pero la historia de Jéssica Rodríguez no termina ahí. Termina en una empresa pública, Ineco, Traxatec, 2 empresas dependientes del Ministerio de Transportes, donde, según la Fiscalía, el exministro promovió la contratación de su expareja. Entre 2019 y 2024, Rodríguez cobró casi 44.000 euros de dinero público sin, según la acusación, desempeñar tarea alguna. 44.000 euros de dinero público durante 5 años. La secretaria general de Ineco declaró que fue una sorpresa conocer que Rodríguez cobró sin ir a trabajar. Un directivo de ADIF señaló que recibió llamadas en las que se le transmitió que Ábalos quería que dejaran de molestarla. La responsable de Traxatec dijo que tras denunciar internamente que no trabajaba, le conminaron desde presidencia de ADIF a que la dejara en paz. Piénsalo. Una persona contratada en una empresa pública no va a trabajar. Sus superiores lo detectan, lo comunican, y la respuesta que reciben desde arriba es: déjenla en paz. Eso no es un fallo administrativo. Es un sistema funcionando exactamente como fue diseñado para funcionar. Y todavía falta algo más. Porque Aldama también organizó que el ministro veraneara gratis. La Alcaidesa, una de las urbanizaciones más exclusivas de Sotogrande. Chalés frente al mar. El tipo de lugar donde veraneaba Ábalos con su familia, en una propiedad cuya sociedad, Have Got Time, S.L., estaba vinculada al entorno del comisionista. Una red de empresas y personas interpuestas para ocultar
que el ministro de Transportes pasaba sus vacaciones en un chalet que él no pagaba y que pertenecía al universo del empresario beneficiado por sus contratos. Eso, en términos jurídicos, se llama dádiva. Y en este caso son varias. Koldo García era el mecanismo que hacía que todo funcionara. Asesor personal, enlace operativo, el hombre que estaba en el ministerio cuando el ministro no podía, el hombre que cogía el teléfono, el hombre que daba las instrucciones, y según la investigación, el hombre que recogía el dinero. Pero en la primera semana del juicio, algo sucede que nadie esperaba con esa crudeza. Aparece el hermano. Joseba García, hermano de Koldo, comparece como testigo, y su declaración es demoledora. Reconoció ante el Supremo que recogió en la sede del PS o sobres con dinero en efectivo que formaban parte de las liquidaciones de gastos de Ábalos. Sobres, con dinero, en la sede del PSOE, no en un parking oscuro, no en una cuenta en Panamá, en la sede del partido, en la calle Ferraz. Pero la historia de los sobres no termina con Joseba García, porque hay otra persona que también fue hasta esa misma sede con dinero, y ella no lo llevaba en un sobre, lo llevaba en bolsas. Espera un momento, porque lo que acabas de escuchar es solo la mitad de la historia. Lo que viene ahora es lo que realmente no ha salido en los medios. El testimonio que cambió el juicio, las bolsas, los sobres, lo que pasó dentro de la sede del partido que gobierna España. Y antes de que continuemos, si estás viendo este documental y todavía no estás suscrito a este canal, hazlo ahora. Pulsa el botón rojo que tienes debajo de este vídeo. No publico contenido cada semana. Publico cuando tengo algo que vale la pena contar de verdad. Investigado, documentado, sin relleno. Este caso es uno de ellos. Y el siguiente vídeo va a entrar donde este no puede llegar todavía. Suscríbete. Y ahora sí, sigamos. Carmen Pano, empresaria, imputada en la Audiencia Nacional por un presunto fraude millonario en el sector de los hidrocarburos. Mujer que, según ella misma declaró, tenía con Víctor de Aldama una relación de amistad que describió como casi de familia. Lo conoció porque el empresario fue pareja de su hija, pero esa relación con el tiempo derivó en negocio. Y ese negocio, según su declaración, incluyó una tarea muy específica. El jueves 10 de abril de 2026, Carmen Pano entra en la sala del Tribunal Supremo. Ha esperado días para declarar. Originalmente citada para la primera sesión, fue aplazada. Ahora es el momento. Lo que cuenta cambia la magnitud del caso. Carmen Pano declaró haber entregado 90,000 euros en efectivo en la sede del PSOE. El dinero iba repartido en 2 bolsas, 45,000 euros en cada una, y fue, según ella, siguiendo instrucciones directas de Víctor de Aldama. Para entender la magnitud de lo que estás escuchando, esta no es una transferencia bancaria, no es un movimiento en una cuenta offshore. Es una persona en un coche con 2 bolsas llenas de billetes, conducida hasta la sede central del principal partido del gobierno, entregando el dinero en persona. ¿Quién la llevó en coche? Un hombre llamado Álvaro Gallego, el chofer que presuntamente trasladó a Pano hasta Ferraz para realizar la entrega. Aldama niega esta versión. Dice que el 1,000,000 de euros que la UCO sostiene que se destinó a comprar voluntades fue pagado a él, no distribuido hacia arriba. Pero el fiscal tiene una reconstrucción diferente, construida sobre movimientos de efectivo, testimonios cruzados y la propia confesión parcial del empresario. Y el tribunal no tiene solo las palabras de Carmen Pano. Tiene al chofer. Tiene los movimientos de esa tarde. Tiene la reconstrucción de la UCO. Y tiene sobre todo el patrón. Porque en este caso el patrón lo explica todo. Cuando construyes una trama de corrupción basada en efectivo,
En personas interpuestas y en relaciones personales como cobertura, el objetivo es que cada pieza, tomada de forma aislada, parezca completamente normal. La responsable de recursos humanos de Traxatec no dio ninguna orden ilegal. Tramitó un currículum que le llegó. El hermano de Koldo no malversó fondos públicos. Recogió unos sobres. La administradora de Have Got Time no financió las vacaciones de un ministro. Gestionó una empresa de alquiler vacacional. El chofer no sobornó a nadie. Llevó a una señora a una dirección. Cada pieza, aislada, tiene una explicación. Juntas construyen una organización criminal. La Fiscalía Anticorrupción no pide años simbólicos, pide décadas. Para José Luis Ábalos, 24 años de prisión por 7 delitos: integración en organización criminal, cohecho continuado, tráfico de influencias, malversación, falsedad documental, prevaricación y uso de información privilegiada. Para Koldo García, 19 años y medio. Para Víctor de Aldama, 7 años, reducidos por su colaboración con la justicia. Las acusaciones populares van más allá y piden hasta 30 años para el exministro. Aldama es probablemente la figura más extraña del caso. Es el único de los 3 acusados que colaboró con la investigación, el único que habló. Declaró haber obtenido 6,6 millones de euros de las operaciones investigadas y que parte de ese dinero fue para Ábalos y su asesor. Una decisión calculada: confesar lo suficiente para reducir su condena, pero de una forma que implica directamente a los otros 2. ¿Es eso cooperación con la justicia? ¿O es una estrategia de supervivencia que usa la verdad como moneda de cambio? Lo que sí es cierto es que sin su declaración, muchas de las piezas que hoy tiene la Fiscalía serían mucho más difíciles de encajar. Hagamos un paso atrás, porque este caso no es solo un proceso penal contra 3 personas. Es una radiografía de algo más amplio. ¿Qué condición estructural del sistema español permitió que un ministro, su asesor y un empresario operaran durante años, adjudicando contratos, contratando personas sin trabajo real, pagando pisos y chalés y sobres de dinero sin que ningún mecanismo de control lo parara? La respuesta tiene varias capas. Primera, los contratos de emergencia. Cuando se elimina el proceso ordinario de control, la decisión queda en manos de las personas, y las personas pueden corromperse. En 2020, los contratos de emergencia en España alcanzaron cifras históricas. Era inevitable. Había una pandemia. Pero esas cifras también crearon una oportunidad histórica para quien quisiera aprovecharse. Segunda, la captura institucional. En el caso Koldo, la Fiscalía describe empresas públicas de dimensión nacional capturadas para servir a los intereses privados del ministro, que las supervisaba. Traxatec contratando a personas recomendadas. Adif facilitando contratos a empresas seleccionadas por el comisionista. El ecosistema completo funcionando como la estructura personal de un solo hombre. Tercera, el control parlamentario fallido. La investigación que destapó la trama no partió del Parlamento. Partió de una denuncia de la Fiscalía. Y la Guardia Civil tardó años en construir el caso. 5 años entre el inicio de la supuesta trama y el comienzo del juicio oral. 5 años en los que, según la acusación, el sistema funcionó de forma continuada. Y hay una pregunta que casi nadie hace directamente. ¿Estaba Pedro Sánchez al tanto? No en el sentido de si sabía de los sobres o si ordenó los contratos. No hay ningún indicio judicial de que Sánchez tuviera conocimiento de la trama. La pregunta es más estructural. ¿Cómo es posible que el número 2 del PSOE, el secretario de organización del partido, el ministro del gobierno, estuviera construyendo una red de corrupción durante años sin que nadie en el entorno presidencial lo detectara? ¿O lo detectaron y no actuaron?
o no lo detectaron porque no quisieron mirar. Ábalos no era un político marginal, era una figura central. Su caída no es la caída de alguien que cayó por las grietas del sistema, es la caída de alguien que estaba en el corazón del sistema. Y eso es lo que hace este caso diferente a otros. No es una anomalía, es una manifestación del problema. Déjame darte la imagen completa. Octubre de 2019. Sánchez forma gobierno. Ábalos llega al Ministerio de Transportes. Koldo, con él. Según la Fiscalía, las entregas de efectivo empiezan ese mismo mes. Marzo de 2020. La pandemia llega a España. Se activan los contratos de emergencia. Soluciones de Gestión recibe contratos para 13 millones de mascarillas en total. Aldama tenía información privilegiada sobre esas operaciones antes de que se formalizaran. A lo largo de 2020 y 2023, el sistema de enchufes continúa. Jessica Rodríguez cobra sin trabajar. El piso de Plaza de España se mantiene pagado. Los sobres con dinero siguen llegando. Los chalés en Sotogrande se usan en verano 2021. Ábalos deja el ministerio. Sigue como diputado y secretario de organización del PSOE. Febrero de 2024. La UCO actúa. 20 detenidos. Koldo García, entre ellos. Ábalos dice estar estupefacto. El PSOE lo aparta ese mismo día. En junio, lo expulsa del partido. Noviembre de 2025. Ábalos y Koldo García ingresan en prisión preventiva. El juez aprecia riesgo extremo de fuga. Fíjate en esa palabra. Extremo. No cierto. No probable. Extremo. Un exministro del gobierno de España, número 2 del PSOE, con riesgo extremo de huir del país. 7 de abril de 2026. Comienza el juicio oral en el Tribunal Supremo. 3 acusados. 7 delitos cada uno. 80 testigos y peritos convocados. 10 de abril de 2026. Carmen Pano declara. Las bolsas. 90.000 euros. La sede del PSOE. 28 de abril de 2026. Fecha prevista para que declaren los propios acusados. Ábalos. Koldo. Aldama. En ese orden. Será el momento más tenso del proceso. Tras semanas de testimonios, los magistrados del Supremo tendrán la oportunidad de preguntarles directamente. ¿Qué dirán? Nadie lo sabe todavía, pero lo que ya ha pasado no tiene vuelta atrás. Todavía hay hilos abiertos que este juicio no resolverá. Carmen Pano y su hija están imputadas en la Audiencia Nacional por un presunto fraude millonario en el sector de hidrocarburos. La misma empresa Have Got Time, que compró el chalet de Sotogrande, está vinculada a ese entorno. La investigación abrió además ramas sobre adjudicaciones de obra pública dentro del ministerio. Hubo más contratos amañados, más empresas beneficiadas, y la pregunta de fondo que los investigadores anticorrupción llevan años haciéndose: ¿cuántos Koldos hay? El mecanismo que describe este caso, asesor de confianza como enlace entre el ministro y el comisionista externo, con empresas públicas como instrumento, no es un invento de Koldo García, es un modelo. Y ese modelo puede estar operando a menor escala en más lugares de los que queremos imaginar. Los números que ha acreditado la Fiscalía son concretos. Los contratos de mascarillas, entre 36 millones y más. Las comisiones que Aldama reconoció, 6,6 millones. Los pagos mensuales, 800.000 euros si se confirma el periodo completo. El piso de Plaza de España, miles de euros al mes durante años. El sueldo fantasma, 44.000 euros. Las bolsas de Carmen Pano, 90.000 euros declarados ante el Supremo. La suma de las piezas cuantificables supera los 7 millones de euros en beneficios directos para los acusados. Pero esa cifra subestima el daño real. El daño real
no se mide solo en los euros que llegaron al bolsillo de los corruptos. Se mide en las empresas legítimas que no obtuvieron contratos porque los procesos estaban amañados, en los trabajadores que no fueron contratados porque las plazas estaban reservadas, en la erosión de confianza en las instituciones. Y ese daño es incalculable. Mientras preparaba este documental, volví a ver imágenes del confinamiento de 2020, las calles vacías, los aplausos a los sanitarios desde los balcones, los niños que no podían salir a la calle. En aquella primavera, mientras millones de españoles aceptaban un sacrificio colectivo porque les decían que era necesario para proteger a todos, en algún despacho del Ministerio de Transportes, alguien estaba calculando cuánto dinero iba a ganar con las mascarillas. El juicio dirá si eso fue un delito probado o no. Pero lo que no necesita juicio es la pregunta que nos deja. ¿Qué estamos dispuestos a tolerar? El caso Koldo todavía no ha terminado, pero hay una pieza del puzzle que todavía no has visto, y es la más perturbadora de todas. No tiene que ver con los contratos, ni con el dinero, ni con los chalés. Tiene que ver con lo que la UCO encontró cuando rastreó los movimientos del dinero más allá de Aldama. Y eso es exactamente lo que vamos a desgranar en el próximo documental. Si quieres saber a dónde fue a parar realmente ese dinero, activa la campana de notificaciones. Es el único aviso que recibirás cuando suba el siguiente vídeo.